días. Hoy día me toca disertar sobre el tema de la pragmática, memoria a corto plazo y largo plazo y su relación con el lenguaje. Bueno, a modo de introducción vamos a hablar de qué es el lenguaje. En esto acabo de citar a López en el 2006, que habla que el lenguaje es un instrumento de comunicación exclusivo del ser humano y cumple múltiples funciones como obtener información, ordenar y dirigir pensamientos a la propia acción que permite imaginar, planificar, regular. Es el recurso más complejo y completo que aprende naturalmente por una serie de intercambios con el medio ambiente a través de otros interlocutores más competentes. Sabemos que el lenguaje se divide en distintos niveles, entre ellos tenemos el nivel semántico, fonético, fonológico, morfosintáctico y el pragmático. Y durante esta presentación nos vamos a enfocar solamente en el pragmático. También encontramos distintos procesos cognitivos básicos, como es la atención, razonamiento y memoria. Y durante esta presentación nos vamos a enfocar solamente en memoria. Como marco teórico, vamos a empezar hablando sobre los niveles de lenguaje. Bueno, encontramos niveles semánticos, morfosintácticos, fonéticos, fonológicos, y el que nosotros nos vamos a centrar es el pragmático. Bueno, el pragmático es una disciplina de la lingüística que tiene como objetivo de estudio el significado en el uso. El nivel pragmático se puede definir por dos componentes, o sea, por dos instancias, que es la pragmática como componente y la pragmática como perspectiva. La pragmática, cuando se define como componente, describe hechos lingüísticos que exceden los límites de la semántica y la sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar que le va a dar significado, modalidad, también orden en las palabras y también marcadores dentro de un discurso. Cuando hablamos, lo definimos por perspectiva, habla que es un estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Dentro de estas sabemos que son todas estas condiciones que se va a emplear un enunciado por parte del hablante en situaciones concretas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una disciplina que va a tomar en cuenta la consideración de los factores extralingüísticos. Cuando hablamos de factores extralingüísticos estamos hablando del tiempo y espacio en que se va a determinar el uso del lenguaje. La pragmática estudia entonces las reglas que dirigen este uso del lenguaje y los efectos esperados y buscados sobre el receptor y los medios específicos para que se pueda desarrollar. Ahora vamos a hablar de memoria. La memoria, según Marta Lupón, la memoria es un proceso psicológico que posibilita el almacenaje, la codificación, el registro de la información con la particularidad que debe ser evocada o recuperada para ejecutar una acción posterior y dar una respuesta. Bueno, la memoria es un proceso característico del ser humano, pero no es excluyente, lo cual siempre cuando hablamos de memoria vamos a hablar como de un trabajo en conjunto con los otros procesos cognitivos, para así lograr un aprendizaje. Dentro del conjunto de procesos sabemos que la memoria tiene un conjunto de procesos de codificación, que esto consiste en organizar toda la información de forma que se pueda dar un significado y para así poder recordarla. El almacenamiento hablamos que es toda esta retención de información codificada por un tiempo determinado, y la recuperación hablamos que consiste en localizar esta información de forma concreta entre toda la información que se encuentra almacenada. Bueno, la clasificación de la memoria, encontramos la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es la capacidad limitada que tiene la función principal de mantener la información activa mediante el repaso mientras ésta resulta ser relevante para una tarea. Dentro de sus características es que tiene una duración limitada en el tiempo, tiene una capacidad limitada y es sensible a interferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si se interfiere esta información puede ser olvidada más rápido. En cambio, en la memoria a largo plazo, ese es el almacenamiento que permite mantener la información en estado pasivo durante largos periodos de tiempo. Dentro de sus características tenemos que es de duración ilimitada, capacidad ilimitada y también
esta información es mucho más resistente a las interferencias, por lo cual es una información que se encuentra consolidada dentro de la memoria. Dentro de la memoria a corto plazo encontramos la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el conjunto de procesos que nos permite el almacenamiento y la manipulación temporal de la información para la realización de tareas cognitivas más complejas, como es por ejemplo, la comprensión del lenguaje, el razonamiento, el aprendizaje, habilidades matemáticas, entre otras. Lo que genera esto, la memoria de trabajo, es mantener los elementos que necesitamos para realizar una tarea mientras esta la estamos ejecutando. Por ejemplo, algunos ejemplos sería el recordar un número de teléfono, también el recordar y responder durante una conversación. Los componentes de la memoria de trabajo encontramos tres. La ejecución central, que tiene en realidad dos funciones. La primera es asignar los recursos atencionales al resto de los componentes de un sistema, y dos, realizar los ajustes necesarios según las demandas que se tengan. Se trata, entonces, por lo tanto, es un mecanismo con más de control activo, cuyo fin es utilizar la información mantenida y manipulada por los otros procesos para así poder resolver así un problema. El bucle fonológico consiste en manipular toda esta información más de carácter verbal a lo largo del tiempo, y eso se hace a través del repaso articulatorio. El bucle fonológico se da ya que debido al que existe este almacenamiento fonológico y también este componente motor, como es el proceso de la repetición articulatoria. Y el esquema visoespacial permite retener todo este material visoespacial en la memoria a corto plazo. Es como una retención de información visual. La memoria sensorial nos permite retener información obtenida mediante los sentidos durante cortos periodos de tiempo. Bueno, tenemos que tener claro que después de estas señales van a ser desechadas o también después transmitidas a otros almacenes de memoria que sean de mayor duración, como es en el caso de la memoria a largo plazo. Encontramos tipos de memoria sensorial. Tenemos la memoria icónica, que es la memoria que registra información visual. La memoria ecoica, que es la que registra sonidos auditivos. Y la memoria áptica, que es la que registra información de tipo mucho más táctil, como es la sensación de dolor, calor, picor, por ejemplo. Y esta memoria láptica nos permite, por ejemplo, poder examinar distintos objetos mediante el tacto. La memoria ecoica también nos permite también reconocer y discriminar los distintos tipos de sonidos, incluyendo, por ejemplo, los componentes del habla, para que nos ayude también después a lo que es la comprensión del lenguaje. Dentro de la memoria a largo plazo tenemos la memoria declarativa y la memoria no declarativa. La memoria declarativa, o también llamada explícita, es una representación consciente que es dada más por la experiencia. Y dentro de esta memoria tenemos la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica relata más experiencias más personales. Por ejemplo, es la encargada de recoge, por ejemplo, los recuerdos para sucesos específicos. Es una memoria mucho más autobiográfica. También es la que más se utiliza para recordar experiencias personales enmarcadas en nuestro propio contexto, y también es una forma de recordar también hechos que son almacenados en esta memoria y que siempre se basa en factores también de tiempo y lugar. La memoria semántica es la del conocimiento de hechos y conceptos. Entonces, esta recoge el conocimiento general como del mundo, que estamos hablando, por ejemplo, de datos, de hechos, vocabulario, normas. Y también su recolección no se ubica dentro de un marco ni espacial ni temporal, como es la memoria episódica.
También es importante que es posible poder perder la memoria de acontecimientos, pero sí se puede mantener la memoria de conceptos, de nombres de personas y objetos, en personas que tienen alguna patología cognitiva. Dentro de la memoria no declarativa tenemos esta memoria implícita, que no es una representación, es una representación no consciente. Entonces es el efecto de los eventos pasados que se manifiesta en la conducta más que en la conciencia. Aquí hablamos de dos tipos, la memoria procedimental y el priming. La memoria procedimental se genera con la ejecución de varias habilidades más cognitivas y motoras, y se refiere al almacenamiento y la recuperación de información sobre habilidades motoras. Por ejemplo, tiene relación con la capacidad de aprender habilidades expresadas en forma de conductas cognitivas y normativas, y que se utilizan para realizar actividades de manera mucho más automática e incluso más inconsciente. Un ejemplo de memoria procedimental, por ejemplo, tenemos el andar en bicicleta, que es un proceso que uno lo realiza de forma mucho más inconsciente y lo realiza igual porque ya está aprendido, al igual que el manejar un auto. También tenemos el priming que es la influencia que tiene un estímulo presentado previamente sobre la actuación posterior con este mismo estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para que se entienda, yo me compro un auto de cierta marca o de cierto color. Yo voy manejando mi auto y me voy fijando que alrededor mío hay varias personas que tienen mi mismo auto. Eso, el hecho de que yo me fije que hay varias personas que tienen mi mismo auto, a eso se le llama priming, porque lo hago inconscientemente. No es que yo esté buscando mi auto a las demás personas, sino que inconscientemente me doy cuenta de que los demás tienen mi mismo auto. La relación con el lenguaje. Bueno, sabemos que el lenguaje y la memoria nos va a permitir comunicarnos con los demás para así hacer saber los acontecimientos que a nosotros nos resultan importantes, y también nuevamente el lenguaje nos permite así poder comunicarnos y interiorizar estos conocimientos con los demás. También nos ayuda a guardar el lenguaje nos ayuda a guardar los recuerdos, ya sean que sean agradables para uno o incluso también los desagradables. Tenemos que tener en cuenta que la memoria nos ayuda mucho el lenguaje. ¿Por qué? Por ejemplo, existe una cantidad enorme de distintos idiomas, de distintas lenguas, dialectos, que cada uno se compone, por ejemplo, de distintos usos fonológicos, semánticos, sintácticos, pragmáticos. Y todos estos componentes no serían posibles si la memoria no nos permitiera, por ejemplo, evocar sonidos, darle significado a las palabras, generar estas estructuras en las palabras, ya que sin la memoria no existiría esta lógica a la hora de hablar, por lo tanto no sería comprensible el lenguaje. Por eso lo que hace la memoria es integrar todos estos niveles del lenguaje para así generar un proceso de comprensión, y requiere este almacenaje y procesamiento para así poder comprenderlo y poder realizar el lenguaje. Es muy importante, por lo cual tenemos que tener en cuenta que la memoria siempre va a trabajar en conjunto de todo. Si hay una dificultad en memoria, van a generar dificultades también en lenguaje, porque no va a haber una comprensión lógica para poder entender el lenguaje. Bueno, a modo de conclusión podemos decir que la memoria es un proceso cognitivo complejo y muy importante, en el cual va a interferir diferentes estructuras, mecanismos que permiten que estas funciones se consoliden. Sabemos que existen dos tipos de memoria, que es la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria siempre va a ser la encargada que guarda esta relación estrecha entre las funciones mentales como el lenguaje, que nos permite esta integración de los diferentes niveles del lenguaje para así lograr una correcta comprensión, ya que sin esta
No nos permitiría, por ejemplo, evocar los sonidos, los significados, organizar de forma correcta las estructuras, provocando que no existiría, por ejemplo, una lógica a la hora de hablar, generando que el lenguaje sea incomprensible. Por lo tanto, nosotros como futuras fonoaudiólogas tenemos que ser conscientes de que existe una relación estrecha entre la memoria y el lenguaje que al lesionarse sí afecta y, por ejemplo, puede provocar una afasia. Mi bibliografía. Muchas gracias.